Bienvenidas y bienvenidos a Midesof al aire. Este es un espacio del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de la región de Valparaíso, donde conversamos sobre las personas, los territorios y las iniciativas que impulsan un Chile más inclusivo, solidario y con bienestar para todas y todos. Aquí lo que haremos es compartir historias, experiencias y proyectos que transforman la vida. Mi nombre es Claudia Espinosa Carramiñana, seremi de Desarrollo Social y Familia de la región de Valparaíso, de nuestra querida región de Valparaíso, y les doy la bienvenida a este episodio de Midesof al aire. Hoy día agradecemos también que nos puedan acompañar en este espacio de conversación donde destacamos el trabajo que se realiza día a día desde el Ministerio, los servicios relacionados junto a las comunidades de la región de Valparaíso. Primero que todo, y antes de comenzar con este capítulo, quiero agradecer a nuestros amigos de la carrera de Ingeniería en Sonido que están ahí al otro lado, ¿no?, del vidrio. Les saludamos y les agradecemos precisamente que hacen posible que podamos difundir nuestro quehacer. Así que aquí los amigos de la carrera de Ingeniería en Sonido de Duoc de Viña del Mar hacen posible este podcast, y por supuesto le agradecemos a la comunidad educativa, profesores, alumnos por recibirnos en su sede, en este estudio además tan bonito, y ayudarnos a que más personas conozcan las iniciativas que realizamos como gobierno del presidente Boric. Bueno, vamos a partir, ¿no? ¿Les parece que partamos este primer capítulo? Y en este capítulo hablaremos sobre inclusión, emergencia y cómo relacionarnos con personas neurodivergentes en contextos de extrema precaución, ¿no?, en aquellos contextos que pueden ser mucho más adversos. Entonces, queremos conocer cómo estas iniciativas contribuyen finalmente a que seamos un mejor país, una mejor región, una mejor sociedad, y por eso vamos a conversar hoy día también con una autoridad en la región y con también protagonistas y representantes de la sociedad civil que han trabajado en este ámbito también directamente en terreno. Y para comenzar, nos acompaña nuestra querida directora Marisol Torres del equipo regional de Senadis de esta región, que nos va a contar brevemente cómo este servicio impulsa la inclusión en la región de Valparaíso. Bienvenida, Marisol, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Seremi. Encantado de poder estar en este espacio de Midesof al aire, compartiendo uno de los tantos desafíos que tenemos en derecho para todas y todos en la región, y particularmente el día de hoy vamos a ver una temática que somos pioneras de la región a propósito del trabajo colaborativo que tenemos con las organizaciones, porque no se nos olvida que el mandato es nada de ellos sin ellos. Muchas gracias, Marisol. Y además, algo muy importante, hoy también quiero presentar a una gran mujer que nos acompaña acá, también representante de sociedad civil, y que con el trabajo de ella y de quienes le acompañan también han logrado también ser reconocida incluso a nivel mundial, y lo contaremos más adelante. Y estoy hablando de Gabriela Verdugo, presidenta también y directora de comunicaciones de Fundación de Autismo y Neurodiversidad, más conocida como Fundación FUAN. Claro, Así que, como FUAN. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Muy bien, contenta por este espacio, muchísimas gracias por invitarnos, y sí, para contar acá y difundir, dar a conocer más estas iniciativas que realizamos como equipo, así que muchísimas gracias. Gabriela y Marisol, hoy día, dentro de muchas cosas que podríamos hablar de inclusión, ¿no?, que es relevante también, vamos a hablar de una experiencia inédita, que es la guía, también el protocolo de acompañamiento interdisciplinario para personas autistas en situaciones de emergencia. Esta experiencia inédita que se da en el contexto del megaincendio 2024, en un contexto tan difícil y tan doloroso para nosotras, ¿no?, para la región. En particular por la dimensión de la emergencia, un hecho inédito, y ya sabemos, un incendio además de dimensiones inéditas no solo para nuestro país, sino que también a nivel mundial, de las mayores catástrofes a nivel mundial. Entonces quizás lo primero sería que pudiéramos remontarnos precisamente a ese febrero del 2024,
que sí, ¿no? Que no es fácil, pero también pudiésemos hoy día hacer esa lectura de los aprendizajes, de la mirada que nos permite la distancia y el tiempo que ha transcurrido, y poder recordar precisamente cómo surge y esas características de esa iniciativa, que además tiene una alta valoración y que hoy día además, como mencionábamos, ya tiene una valoración internacional. Así que, como quieran partir. Tal vez, Gabriela, ¿qué te parece si cuento los antecedentes? Sí, por supuesto. Mira, esto surge a propósito que teníamos, antes de esta catástrofe, nosotros teníamos ya un vínculo con la sociedad civil a través de distintos fondos de proyectos que teníamos, y ahí teníamos un producto significativo que era una guía, ¿sí?, de orientación. A propósito de esa guía de orientación, más una serie de otras situaciones que nos permitió ver cómo podía crecer esa iniciativa, nos acontece la situación de la catástrofe. Y gracias a esa vinculación que teníamos con las organizaciones, ese vínculo que teníamos previo, ellas recurrieron a Cenadis con un base de datos que producto del contacto permanente que tienen con la comunidad autista, y nos plantean la situación del número X de personas afectadas que está en un catastro. Nosotros logramos que eso, poder levantarlo a conversaciones contigo primero, después con nuestro nivel central y también ambas con la subsecretaría. Ahí se obtuvo un financiamiento, no cualquier financiamiento, sino que para las personas que estaban en la lista levantada, y el diseño de la propuesta, porque no hay antecedentes respecto de eso, el diseño de la propuesta fue en conjunto con las referencias en la región. Ahí surge un proyecto donde pudimos trabajar con 12 profesionales especializadas y en autismo, también con experiencia en emergencia, en situaciones críticas, además de la condición. Entonces fue triple desafío. Salieron a los territorios con todo lo que significaba la movilidad de los territorios, primera vez, la pérdida de lo que significa las rutinas, bueno, todo lo que se puedan imaginar quienes escuchan este espacio, y logramos parar ese proyecto. Producto de ese proyecto, que seguramente Gabriela va a profundizar más, se elabora un informe que da origen a la guía, y ellas postulan esta guía a un fondo de proyecto internacional que quedan además dentro de las finalistas. Así que termino esta intervención diciendo que se puede. Sí, en esa experiencia maravillosa que hoy día se traduce, que además está sistematizada, y que eso es un tremendo aporte también. Decimos cómo vamos avanzando, tenemos un marco hoy día legislativo que no teníamos antes, que es la ley de autismo, pero que es una ley que efectivamente hay que concretar en diversos ámbitos, que es necesario seguir complementando, y aquí hay un aporte importante también para los contextos de emergencia. Gabriela, ¿cómo fue también el trabajo en terreno? ¿Qué impacto tuvo la experiencia? Es impresionante recordar lo que ocurrió, porque fue como todo muy intenso. Para nosotros fue como tan dramático, aparte que nosotros vivimos acá muchos años, somos de acá. El tema del incendio es un tema sensible, porque ya vivimos el mega incendio de Valparaíso, que fue muy dramático. Entonces repetir la experiencia es más traumático todavía, ¿cierto? Muy doloroso. Y efectivamente, tal como contaba Marisol, inmediatamente yo creo que a las 48 horas de ocurrido el evento, empezamos inmediatamente a evidenciar que teníamos a muchas familias autistas y muchas personas autistas damnificadas que lo habían perdido todo, en situaciones de altísimo estrés. Estamos hablando, nosotros siempre hablamos no solamente de personas damnificadas, hablamos de personas sobrevivientes del mega incendio. Fueron realmente condiciones súper extremas las que ocurrieron. Entonces, como tenemos este vínculo, como bien decía Marisol, este vínculo directo de trabajo a través de la Federación Nacional de Autismo,
con la Corporación Autismo Viña del Mar, en específico acá, que tiene una presencia muy fuerte en el territorio. Ahí su presidenta es la Chantal Garay, que también hace parte del equipo de FUAN. Aquí nosotros hacemos una apuesta por fortalecernos en nuestras articulaciones. Lo que más hacemos es fortalecer estas gestiones interinstitucionales, públicas y privadas para sacar adelante estas iniciativas. Y efectivamente había una base de datos inicial que hacía un catastro inicial, porque inmediatamente la Corporación Autismo Viña del Mar, la Federación Nacional de Autismo, con apoyo de otras agrupaciones que incluso viajaron desde otras regiones, se hizo una recogida rápida de ayuda para ir inmediatamente con ayuda a las familias que habían quedado con lo puesto. Y aquí hay unas implicancias bien complejas para personas autistas que tenemos mucha afinidad por las estructuras, por nuestras rutinas, por los horarios que se respeten. Entonces, cuando todo eso se ve afectado, es complejo, es muy estresante. Imagínense perder el lugar habitual donde uno vive, perder los objetos habituales con los que uno se relaciona, objetos que pueden ser objetos de apego emocional, objetos muy significativos, que hacen parte del repertorio de actividades del día a día. Entonces, perder un ser querido, o sea, ¿cómo significar eso en un contexto de trauma? Estamos hablando de un trauma que se puede igualar a un estrés de personas que están en zona de conflicto, en una guerra. Entonces, son situaciones sumamente delicadas que pueden tener una incidencia en la salud mental y física de una persona autista que puede ser devastadora. Entonces, acudir con apoyos de manera pronta es un gran desafío. Y nosotros, que siempre estamos estudiando en FUAN la experiencia internacional, dijimos, bueno, ¿qué hacen países con Estrategia Nacional de Autismo? ¿Qué hacen países que llevan décadas con estos desafíos? Y fuimos a mirar lo que hace Japón. Imagínense los desafíos que tiene en Japón, las catástrofes que enfrentan. Tsunamis, devastadores máximos. Fuimos a ver la experiencia de Japón, de Estados Unidos, que también tenía cosas muy interesantes, y de Inglaterra. Y dijimos, fantástico. Tenemos una oportunidad increíble de implementar una iniciativa que no sea solamente levantar acciones que vayan en apoyo multidisciplinario, porque ese equipo que mencionaba Marisol fue un equipo transdisciplinario de psicólogos, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos y una educadora diferencial, que además trabajaban en coordinación con nuestro equipo de FUAN, que está integrado por 3 médicas, neurólogas de infanto juvenil y de adultos, fonoaudióloga, educadora diferencial también. Entonces sumamos una trabajadora social que nos apoyó también. Entonces generamos toda una sinergia. Y dijimos, bueno, pero esto lo vamos a desarrollar siempre y cuando nosotros podamos diseñar un protocolo de atención transdisciplinaria, pero que esté en coordinación con la mesa de gobernanza que estaba instalada en Valparaíso, donde estaban ustedes, la Seremi, la directora regional de Senadis, porque esto teníamos que implementarlo en directa relación con la oferta de la gobernanza local, en este caso, de los esfuerzos que estaba desplegando el Estado de Chile. Porque de esa manera se hace en países desarrollados, ¿cierto? Nos sirven acciones aisladas. Tenemos que articularnos y de esa manera promover también que las personas reciban una atención que después pudiese prolongarse en el tiempo, que no dependiera solamente de la ejecución de esta iniciativa, que fueron 6 meses. Diseñamos el protocolo basado en evidencia internacional y la apuesta era implementarlo, medirlo, aplicamos encuestas, fuimos viviendo con todas las personas beneficiarias, 146 personas autistas y cuidadoras que tenían su ficha FIBE, fuimos verificando esos datos, información protegida por ley, pero en toda una articulación con el Ministerio de Desarrollo Social. Fue un trabajo súper intenso, pero que valía la pena cada minuto de lo que hacíamos, porque íbamos viendo de una manera impresionante cómo esto iba impactando la calidad de vida de las personas. Eso te iba a preguntar, Gabriela, así como si nos pudieras contar sobre ese impacto en la comunidad. Unas cosas aportes impresionantes. Nosotros nuestro desafío era de manera inicial hicimos el diseño del protocolo. Y ese protocolo, en la ejecución del proyecto, de la iniciativa, lo íbamos implementando y midiendo para inmediatamente incorporar mejoras. Y eso después se tradujo en el documento que ahora es público, ¿cierto? Que es una guía de protocolo de atención a personas autistas en contextos de emergencia y de catástrofe, que está dispuesto para que la próxima vez que nos ocurra algo, porque lamentablemente va a ocurrir otra catástrofe en Chile, lo podamos implementar y ojalá que sea un piso para mejores acciones aún. Pero fue impresionante porque teníamos familias que un primer diagnóstico que levantamos, que no lo teníamos a la vista cuando hicimos el diseño, es que en Chile entregamos el diagnóstico de espectro autista, pero no hacemos un acompañamiento psicosocial respecto de qué es el autismo. Entonces las personas tenían diagnóstico, pero no sabían qué significaba ser autista.
no sabían las implicancias que tenía el espectro autista, no conocían su perfil sensorial, etc. Entonces hicimos un trabajo en ese sentido y para las familias para las personas autistas y para las familias fue como un descubrimiento. Y eso ya empezó a tener un impacto en su calidad de vida, entender razones de muchas cosas, entender de qué manera podían ellos tener mejores rutinas como personas autistas y en familia también para una mejor calidad de vida en el entorno familiar. Y el trabajo del post-trauma es sumamente interesante en autismo porque somos grandes pensadores visuales. Entonces la forma que tenemos de relacionarnos con la situación de catástrofe, de significarla, de entenderla, de poder encuadrarla para un proceso, por ejemplo, de resiliencia y de ir superando el post-trauma, es muy distinto a población neurotípica. Entonces, por ejemplo, tuvimos unos casos muy impresionantes. Aquí vamos a hablar solo de generalidades, no vamos a, porque siempre hemos protegido la privacidad de los datos de las familias y personas autistas con quienes trabajamos, pero hubo situaciones muy impresionantes, como por ejemplo, teníamos personas que en el atardecer, cuando el cielo se pone enrojecido, con estos arreboles del atardecer, tenían la sensación de que podía venir fuego nuevamente, entonces venía una reacción de post-trauma que era muy intensa. Personas que cuando entraba la vaguada costera a la ciudad, nosotros es muy frecuente que eso ocurra acá en Viña del Mar, Valparaíso, entra la vaguada costera y pensaban que era humo el que venía nuevamente. La relación respecto del ruido de los vehículos de emergencia, y todo eso podía provocar nuevamente situaciones de altísima complejidad, donde era muy desafiante el regularse sensorialmente o la gestión de las emociones, y ya para cualquier persona es muy complejo sobrevivir a una situación de este tipo. Imagínense lo que puede ser para una persona autista. Entonces, trabajar a ese nivel de especificidad con profesionales expertos en autismo nos marcó una diferencia gigante, y a contar de la cuarta sesión empezamos a ver progresos significativos en la calidad de vida y en el bienestar de nuestras personas beneficiarias de esta iniciativa. Además que con la articulación que hicimos con ustedes, esto no solamente se circunscribió a eso, sino que como teníamos todo el trabajo con la mesa de gobernanza, empezamos a ver otras áreas. ¿Qué pasa con la adherencia al sistema sanitario? Eran personas que habían vivido experiencias en su gran mayoría muy negativas respecto de haber recibido maltrato, discriminación, y la adherencia era muy baja. Entonces los devolvimos esa confianza, ¿cierto? A decir que ahora sí vamos a tener un proceso de acompañamiento, priorizamos sus horas, tuvimos el compromiso de los servicios de salud, de la Seremi de Salud, para poder activar esas horas también, y así un sinfín de detalles fuimos abordando. Tuvimos equipos de psicólogos que fueron a hablar a los establecimientos educacionales con programas de integración escolar, donde estaban a punto de judicializar casos porque estaban con inasistencia. El mega incendio fue en febrero, y en marzo estaban problematizando porque había inasistencia de niños que evidentemente estaban súper afectados por el post-trauma de haber sido sobrevivientes. Tuvimos casos de personas que mientras arrancaban del fuego, sus seres queridos fallecían atrás de ellos a metros. Entonces uno no puede pretender que después un estudiante a las 2 semanas se reintegre a clases habitualmente. O sea, tenemos que entender que esto es algo que tenemos que asumir y resolver como sociedad. Y en eso nuestro equipo de psicólogos acudió a estos establecimientos, y lo que faltaba era justamente educación, cultura en torno al tema, aplicar criterio, entender el contexto, y ahí se pudo hacer trabajo también positivo. Gabriela, uno de los ámbitos que a mí me parece también más destacables de la experiencia tiene que ver con la recuperación de esa rutina cotidiana en el hogar cuando tu hogar cambió y cuando es otro, ¿no? Entonces, si nos pudieses contar algo de eso, y también de qué manera esa experiencia de trabajar en el lugar, en lo cotidiano, la recuperación de rutinas, de objetos. Yo ahí aprendí algo que no sabía, ¿no? También cuando hicimos la gestión de poder conseguir elementos como las mantas, aprendí lo de las pastas de dientes, y que debo decir, mi ignorancia respecto al tema, no sabía que era un elemento tan relevante. Y nuestras familias y personas autistas tampoco sabían que eso era algo que podía incidir positivamente en su calidad de vida. El tema dental es súper desafiante en autismo. Muchas personas autistas tenemos perfiles sensoriales altamente sensibles, entonces el cepillado de dientes, imagínate, puede ser muy complejo respecto del tipo de cerda que tiene el cepillo de dientes, cuán dura o no es, el ángulo de la cabeza del cepillo de dientes respecto del roce que tiene con la encía o la parte interna, ¿cierto?, de la boca. El tipo de pasta de diente que se usa en Chile son de altísima concentración en detergentes, hacen mucha espuma y están consaborizadas intensamente, entonces como que mientras más
más mentol y más espuma, como que es mejor el lavado de dientes, nada que ver. Entonces hay marcas de algunas específicas que recomienda la Sociedad Chilena de Odontopediatría, que también les mandamos un saludo porque también desde FUAN trabajamos articuladamente y también hemos aprendido, ¿cierto?, de este tipo de temáticas. Y dentro de las donaciones que pudimos conseguir en articulación con el Ministerio de Desarrollo Social, que eso también fue muy interesante, incluso pudimos incorporar unos módulos concesiones para el aprendizaje, ¿cierto?, de una salud bucal y un aseo adecuado, sensorialmente respetuoso respecto a las características de cada persona autista. Y hasta eso las familias estaban en realidad fascinadas con todo con lo que incorporábamos, porque todo era un aprendizaje y era un aprendizaje que daba un paso también a este fortalecimiento del bienestar. Respecto de los objetos de apego, sí, hicimos un trabajo intenso también, incluso tuvimos como la sensibilidad de que nosotros pudimos trabajar con un set de materiales didácticos, porque el trabajo con personas autistas es un trabajo muy concreto, no es un trabajo abstracto, necesitamos materialidades, ¿cierto?, para desarrollar distintos tipos de trabajo. Y detectamos que habían ciertos objetos que generaron un efecto o un vínculo muy significativo en nuestras personas autistas, y ese objeto se lo dejamos a esas personas, no lo retiramos, como una forma también de hacer una retirada respetuosa del proyecto, de la iniciativa, porque estar 6 meses, nosotros realizamos más de 2.400 sesiones de trabajo con todas estas personas autistas y personas cuidadoras. Esto fue un trabajo en diada, porque no sirve el trabajo solamente con la persona, en este caso con discapacidad, persona autista, sino se trabaja con su principal persona cuidadora, ¿cierto? Entonces tuvimos también como ese cuidado y fue muy significativo, muy positivo, muy importante. Para nosotras en términos como humanos y sociales es un proyecto, una iniciativa que la tenemos pero en el alma, en el corazón, porque aprendimos, crecimos todos con esta iniciativa. Sí. Y si ustedes pudiesen destacar principales aprendizajes y desafíos, ¿les parece que vayamos por ahí? Bueno, desde aquello que también es necesario transmitir, tal como decía Gabriela, cómo dejamos esto como una experiencia que se pueda replicar y queda también institucionalizada, me refiero en una lógica de que es una experiencia en la cual hay que siempre recurrir, ¿no?, para poder replicar o poder aprender. Y en eso, aprendizajes y desafíos que nos deja esta experiencia. Mira, Seremi, yo creo que dentro de los principales aprendizajes que cada vez que ocurren situaciones que no queremos, generalmente uno despeja si prima más la competencia, ¿cierto?, o la colaboración y el respeto entre quienes estamos trabajando. Yo creo que eso es posible destacar dentro de todas las otras cosas que se logró trabajar con las personas, y que tiene que ver con que también en materia de cuidado para los equipos que estamos interviniendo y facilitando procesos, porque yo quiero destacar que cuando nosotros después nos llegó un grupo de arrendatarios que volvían a los terrenos, nosotros hicimos la visita y nos encontramos con personas que participaron del proyecto. Pero ahí en el discurso era el proyecto FUAN Cenavis, no era el proyecto de la fundación, ¿cierto? Que son los riesgos que uno corre cuando entrega financiamiento, y la verdad es que la gente no sabe que esto es un derecho, además un derecho que el Estado está velando, ¿cierto?, en representación y articulación con los servicios que estamos en la región. Entonces, yo creo que lo primero es destacar eso, que es súper difícil encontrar, sobre todo en estos contextos de emergencia, pero la sinergia y el respeto, el trato respetuoso entre los que estamos facilitando los procesos, se dio aún en estos contextos. Y lo otro que va en ese mismo punto es que más que decir si me corresponde o no me corresponde, encontramos de todo, ¿no? Si me corresponde o no me corresponde, porque no es mi perfil o si es mi perfil, tiene que ver con la sinergia, ¿no? Cómo yo colaboro a este desafío en conjunto, ¿sí? Como si no es parte de mi oferta programática, lo subo a quienes tienen que tomar decisiones, porque entre las organizaciones de autismo fluye la colaboración. Fíjate que en la guía hay historias sociales que facilita la red que tiene FUAN y que se ponen a disposición para que hacer la sinergia. Importante. Entonces, respeto
y sinergia en contextos complejos se puede, y esta iniciativa es un ejemplo de eso. Sí, para nosotros sigue siendo un desafío que este tipo de iniciativas, que bueno, esta es una iniciativa ya ejecutada, ¿cierto?, a todo nivel, en términos del despliegue que hicimos en los territorios. Nos coordinamos además con los centros comunales de autismo, que fueron claves, porque la solución de vivienda es de alta complejidad. No es una solución que llega rápida. Entonces nosotros teníamos contextos de dónde hacíamos las sesiones, por ejemplo, de acompañamiento. No las podíamos hacer en un lugar que estaba cubierto por plástico y el piso era de tierra y ya estaba empezando a llover y estábamos arriba del barro. O sea, no es un lugar adecuado para desarrollar una sesión del tipo, con el objetivo que nosotros perseguíamos, que tenía este componente transdisciplinario de trabajo. Por lo tanto, la articulación con los centros comunales fue crucial, porque de esa manera pudimos proveer espacios de bienestar para el desarrollo de estas sesiones, donde recibíamos con tecitos, ¿cierto? Tratábamos de también, o sea, cómo llevábamos esto también a escala de humanidad, de empatía social, de cuidado realmente, ¿cierto? Y no solamente el cuidado respecto de una persona cuidadora, sino que del cuidado como una acción que nos vincula en lo cotidiano. Entonces, esta iniciativa sigue manteniendo el gran desafío de que esto haga parte de un plan de gestión de riesgo que incorpore el componente de discapacidad como una arista fundamental para un despliegue nacional desde el Estado. Entonces nosotras nos encantaría que a partir de esta iniciativa pudiésemos darle esa escalabilidad. Sabemos que se puede. Entonces estamos insistiendo en eso, y ahí hay un desafío que sigue siendo gigante. Hay otro desafío que para nosotros fue muy impresionante, que fue lo encuestábamos a nuestra familia y la cifra era impresionante, así 95%, 98% no sabía qué era el espectro autista. Entonces ahí tenemos un tema que resolver como país. ¿Cómo estamos entregando el diagnóstico? ¿Qué implicancias tiene la entrega del diagnóstico? ¿Y por qué estamos generando nosotros mismos como sociedad una barrera, ¿cierto?, que tiene que ver con que ya, este es el diagnóstico? Por eso las personas dicen, no quiero la etiqueta. Porque claro, si es así, eso no sirve para nada. Pero sí, evidentemente que desde una perspectiva de derecho, el diagnóstico es una oportunidad. Es una oportunidad para la articulación de apoyos, y de apoyos que van a mejorar tu calidad de vida. Entonces, ¿cómo avanzamos hacia eso? Sigue siendo un desafío. Por eso que nosotros tuvimos que levantar este componente que les explicaba, psicosocial, de explicar. Por suerte que teníamos nuestro libro, la guía, todas las familias tuvieron su libro, todas las familias hicieron el curso, las escuelas hicieron los cursos también. Entonces, claro, uno puede generar como esta sinergia que dice Marisol, que es muy importante. Entonces ahí tenemos esos pendientes que esperamos que tengan un avance significativo. Ojalá que de que el otro año sigamos trabajando en esa línea. Seremi, solo agregar que para que un ejemplo puntual, para que el proyecto pudiera utilizar dependencias adecuadas, hubo una gestión interna que reunió voluntades de todo. La Oficina de Discapacidad, la OLN, los centros comunales de salud, nosotros como Senadis, puestos a disposición de lo que requería el proyecto para mejorar el impacto y la calidad. Entonces, eso, sabiendo que todos los que yo nombré estaban tensionados por las necesidades del territorio, también es valorable, porque también señala un piso común de dónde vamos a recurrir y qué estructuras tenemos que levantar. Entonces teníamos esta estructura comunal de trabajo para facilitar la ejecución del proyecto, y también la estructura regional que lideraste tú permanentemente, y con ambas subsecretarías al principio, que permitió tener la mesa de gobernanza y un aplicativo que nosotros valoramos infinitamente. Sí, y cuando hablamos de aplicativo, claro, estamos hablando de la experiencia inédita que generó también la subsecretaria Silva de la niñez, que implica una plataforma de registro, pero sobre todo también de fuentes de información para que los equipos no haya sobreintervención, claro, para tener información pertinente y no volver a preguntarle a las personas sobre información básica, ¿no? Y más encima que permite que 6 ministerios estén conectados, más también sociedad civil, y todos podemos contar con información, subir información, y eso nos implica tener datos, como saber, por ejemplo, que hoy día entre todas las iniciativas y las medidas de la mesa de gobernanza hemos llegado en este tiempo a 10.000 personas de las 20.000 afectadas, ¿no? Claro, y eso es algo relevante. Y esas 146 personas que nosotros facilitamos el transitar con el equipo especializado a través de FUAN,
están dentro de los registros del aplicativo, entonces quien quiera o quien va a continuar o quien continúa la intervención sabe que hay ahí una historia importante. Y eso es fundamental para una atención integral, más pensada, y que rompe con esas lógicas que tenemos como país, que está muy fragmentado, ¿no? Y en eso es un desafío bonito. Vamos a ir cerrando ya, nos quedan pocos minutos, ahí estoy viendo el reloj. Rápido pasó el tiempo. Afuera. Y muy bien nos queda. Pero quisiera principalmente, la última pregunta, hablamos de un reconocimiento internacional. ¿Qué es Zero Project? Es que nosotras, ¿y qué significa para...? Hicimos toda esta iniciativa y por esas cosas del destino nos llega información de Zero Project, que es una iniciativa de Naciones Unidas que busca relevar públicamente iniciativas que van como a la vanguardia respecto del trabajo con personas con discapacidad en distintos contextos, en ciencia y tecnología, en educación, en salud, y tienen un componente justamente de trabajo en contextos de emergencia, en situaciones de crisis. Y postulamos este proyecto. La verdad es que fue una cosa bien impresionante, porque una postulación hay que hacer una aplicación, y la aplicación es muy larga, y llegaron más de 90 iniciativas, más de 600 iniciativas de 90 países. y con mucho orgullo pasamos a la semifinal, y después Zero Project nos premió con nuestra insignia de finalistas. Estuvimos de finalistas en esta categoría, que en el fondo nos deja dentro de un grupo súper selecto de 4 o 6 iniciativas que son sumamente destacadas por lo innovadoras que son, pero también por la escalabilidad que tienen. Y eso es algo que queremos seguir reforzando. Es un honor gigantesco para nosotros como equipo FUAN y con todas las organizaciones con las que colaboramos, el haber sido finalistas en esta instancia tan prestigiosa como Zero Project. Pero esto demuestra que este reconocimiento es un reconocimiento que deja súper claro que la escalabilidad de esta guía, protocolo de acompañamiento es posible, y en eso tenemos que trabajar para que podamos tener un plan de gestión de riesgo a nivel nacional, regional y nacional, que tenga este componente, ¿cierto? Muy, muy desarrollado, que lo necesitamos mucho en Chile. Es mucha la población con discapacidad que hay en Chile, entonces necesitamos que esto esté realmente implementado en todas las regiones y en todo Chile. Muchas gracias, estimadas, que yo agradecer. ¿Quisieran cerrar con algún mensaje para quienes nos escuchan? La frase final. Bueno, lo dije al principio, ¿no? No solo con voluntad, sino que si estamos alineados en que lo principal es la perspectiva de derecho, ¿sí? Que no se quede nadie fuera, incluyendo a todos, lo que significa todos, ¿cierto? Vamos a tener una gestión universal, con sinergia, y lo más importante, con la autorrepresentación de las personas en situación de discapacidad siendo protagonistas, siempre acompañadas de nuestra función, que tiene que ver con facilitar el proceso. Muchas gracias. Sí. Bueno, nosotras en esta iniciativa participamos varias personas autistas. Somos coautoras y ejecutoras de esta iniciativa, entonces eso también es un componente que nos llena de orgullo autístico. Pero nosotras en FUAN decir que tenemos un sitio web, fuan.cl, tenemos muchísima información de libre acceso basada en la evidencia científica y en la ética. La invitación es que la gente visite nuestro sitio, todo está libre de descarga. Tenemos un canal de YouTube con muchísimas charlas y talleres, también con información basada en la evidencia científica y la ética, también de libre acceso. Tenemos el curso en Academia Senadis, hay más de 30.000 personas. 38.000 personas. Pero me tienen que actualizar con la cifra, porque tenemos que difundirla. Y más de 6.000 personas ya certificadas, que eso también debe estar en más. Pero bueno, el curso es gratuito, certificado asincrónico, así que la invitación es que lo hagan, especialmente funcionarios, trabajadores de la salud, la educación, personas autistas, por cierto, familias. Y nosotras en FUAN siempre decimos, porque nosotras trabajamos fuertemente en el área de capacitaciones, pero también de mucho desarrollo de iniciativas que tengan incidencia en la política pública, como este ejemplo de esta guía protocolo de acompañamiento interdisciplinario para personas autistas en situaciones de emergencia. Y lo que nos inspira justamente es el enfoque de derechos humanos, el modelo de calidad de vida y de ciudadanía. Nosotras en FUAN decimos que la diferencia en condiciones de igualdad fortalece la democracia. Aquí siempre hay una oportunidad para el fortalecimiento de nuestra convivencia democrática sobre la base de la valoración de nuestras diferencias. Ser autista no es un problema, lo problemático y lo patologizante son las barreras de exclusión, y que toda persona tiene derecho a vivir una vida plena que valga la pena ser vivida. Entonces ahí depende de nosotros, de cómo nos organizamos y nos articulamos para que esta empatía social y esta mejor convivencia democrática sea una realidad. Así que muchísimas gracias. Gracias, Seremi.
Gracias a ustedes por estar acá. Yo ya no tengo nada más que agregar después de esas palabras. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias, Marisol, por estar aquí y acompañarnos en este episodio, y también agradecer a todos quienes nos escuchan desde la casa, la micro, desde el lugar que sea, también la oficina, por escucharnos, y también les pedimos difundir precisamente lo que hemos abordado en este capítulo. La inclusión depende de todos y todas nosotros, por supuesto, política pública, sociedad civil, instituciones, en fin, pero también de cada una y cada uno de los chilenos también. Depende de cada una de las personas que seamos un país más inclusivo, y eso nos hace bien a todos, ¿no? A todos y todas. También quiero agradecer enormemente a quienes están al otro lado, ahí el vídeo, a nuestros amigos de Duoc de Viña del Mar y a quienes hacen posible este podcast. Agradecemos también a la comunidad educativa, profesores, alumnos por recibirnos en su sede, en este estudio, y ayudarnos también a que más personas conozcan estas iniciativas tan importantes y relevantes para las personas en nuestra región. Recuerden que pueden conocer mucho más sobre nuestros programas y las acciones en las redes del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y nos encontramos en el próximo capítulo de Midesof al aire, donde seguiremos compartiendo historias que inspiran y construyen un Chile que cuida y crece con unidad. Un abrazo muy grande, muchas gracias y hasta pronto.